escucha bien? Bueno, quiero partir agradeciendo la invitación. Hace más de un año que estábamos conversando con Eduardo, Juan Pablo, Rodrigo, de cómo el gobierno de Chile podía aprender de una comunidad activa como ustedes, que no es solamente chilena, sino que también es internacional, y aquí estamos, compartiendo humildemente una experiencia de cómo el diseño ha influenciado y está influenciando las políticas públicas, pero también para aprender. Y por eso estamos muy contentos de estar acá en este ISA 2016. Lo que les voy a contar en el tiempo que tenemos es básicamente, tiene tres momentos. Uno, ¿por qué se crea este laboratorio de gobierno? ¿A qué responde? Luego, ¿cuáles son algunas definiciones más conceptuales que dan origen conceptual al laboratorio de gobierno? Y finalmente, tres proyectos concretos donde vamos a tratar de explicar cómo el diseño ha influenciado lo que estamos tratando de hacer, como lo decía el animador, en esta vocación de potenciar un Estado innovador al servicio de las personas. Yo quiero sí partir haciendo una aclaración. Yo soy de profesión historiador y tengo el honor de estar acá ante el más distinguido público de diseñadores y diseñadoras para hablar también de diseño, de cómo en el gobierno de Chile consideramos que el diseño debe ser tal vez la disciplina del futuro que se va a tomar las políticas públicas. Y por una razón, si podemos poner la presentación, tal vez, sería ideal. Por una razón que algo está reflejada en esta frase de Matthew Taylor, que es un pensador británico, que él fue el asesor de Tony Blair en Reino Unido. Él, después de pasar 2 meses haciendo una consultoría para entender cómo funcionaba el gobierno británico, llega a esta conclusión: que los gobiernos en general se comportan como editoriales. Los funcionarios públicos que trabajan en los gobiernos, lo único que hacemos a ojos de él es que escribimos reportes, papeles, planes, programas, y hace la analogía con los diseñadores. Y hace una analogía muy interesante que a nosotros nos ayudó mucho para entender cuál debiese ser el rol del laboratorio de gobierno. Y dice que para los hacedores de políticas públicas, la innovación tiene que ver con escribir algo y vendérselo a un ministro, a un parlamentario, versus que para la gente que está haciendo cosas, y él lo llama como los diseñadores o los creadores, tiene que ver con crear algo, probarlo y probarlo con la gente. Esto obviamente es el tema y el corazón de la gran batalla que tenemos hoy día en el sector público para transformar la forma en que el sector público está operando hoy día y interactuando con la ciudadanía. Si tuviéramos que ese ejemplo llevarlo a lo que hoy pasa, las políticas públicas hablan en ese eje, en el eje de las palabras y en el eje de los datos. Se mandan leyes al Parlamento, que esas leyes se explican a través de estudios y regresiones econométricas, y por lo tanto se toman decisiones de política pública que nos afectan a todos nosotros basados en ese tipo de evidencia. En circunstancias que nosotros como personas, y ustedes lo saben mejor que toda la gente que trabaja en el laboratorio de gobierno, nos funcionamos y nos manejamos en este eje, en el eje de las imágenes y de la historia. Entonces la pregunta es que si nosotros, las personas que somos ciudadanos y que somos potenciales usuarios de servicios públicos, funcionamos en ese eje, ¿por qué el gobierno funciona en ese? Entonces la pregunta que tenemos que hacernos como laboratorio de gobierno es cómo podemos darle una relación un poco más armónica, no para jubilar por decreto a los abogados y a los ingenieros, que con todo el respeto del mundo que les tenemos, hacen una pega fabulosa en el Estado, pero por el contrario, cómo logramos incorporar nuevas disciplinas creativas, del diseño, de la arquitectura, que puedan ayudar al Estado a pensar las cosas de una manera distinta y, lo principal, pensarlas desde las necesidades de las personas. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el contexto desde donde estamos hablando? Y aquí yo quiero hacer una afirmación que estoy muy consciente que es una afirmación bastante poco popular, y es decirle a ustedes que el Estado chileno sí ha innovado. Y ha innovado bastante, y hay algunos ejemplos que son muestra de ello, desde la creación de algunos ministerios, algunos servicios, se mezcla también con algún tipo de modernizaciones que se han desarrollado en el Estado, pero básicamente si uno mira la historia del Estado chileno desde el retorno a la democracia del 90 en adelante, han habido tremendas innovaciones y tremendas modernizaciones, donde si uno las mira bien,
lo que ha estado al centro son las necesidades de las personas. Lo que sí también nosotros decimos, y aquí tal vez sí, tal vez podremos estar un poco más de acuerdo, es que si bien el Estado chileno ha innovado, lo ha hecho de una manera poco sistémica y también poco sistemática. Y cuando decimos poco sistemática y poco sistémica, es que muchas de esas innovaciones que aparecen ahí, por lo general tienden a coyunturas políticas, buenos liderazgos, que se da una coyuntura especial en algún ministerio donde se propone cierto tipo de política, o también decisiones ya programáticas a nivel de los candidatos a presidente. Entonces la pregunta es cómo nace este laboratorio de gobierno y por qué nace este laboratorio de gobierno. Nace por un mandato presidencial. Es la propia presidenta la que en un discurso del 21 de mayo anuncia la creación de este laboratorio de gobierno. Y con una decisión bastante audaz, es decir, no solamente vamos a crear un laboratorio de gobierno donde estos elementos, donde podamos articular cómo entender y interactuar mejor con la ciudadanía se resuelvan, sino que también poder entregar mejores servicios y que las innovaciones que hagamos en el Estado sean de manera más sistémica, pero también con una estrategia, con una institucionalidad, con programas, con un equipo dedicado. Y es en ese sentido que el anuncio de este laboratorio de gobierno se hace cargo de 3 imperativos que para nosotros son fundamentales. El primero tiene que ver con la estructural crisis económica que tienen en general los gobiernos en el mundo. Y por lo tanto, el desafío desde el punto de vista de la innovación es cómo podemos entregar mejores servicios y diseñar mejores servicios públicos, mejor conectados con las personas, donde cada vez tenemos menos plata y menos recursos para poder hacerlo. Por lo tanto, interesante acá es que al menos nosotros hemos tomado una definición que la innovación para nosotros acá es un medio que nos va a permitir, al menos en este aspecto, poder ser más productivos. En segundo lugar, algo que es bastante obvio, pero muchas veces por obvio se nos olvida, que es que nos hagamos cargo de reconfigurar una relación que está absolutamente quebrada con la ciudadanía. Y no solamente en términos de justamente lo que está pasando hoy día, por ejemplo con la marcha de No Más AFP y lo que ha estado pasando en estos diálogos y debates por temas de políticas públicas, donde muchas veces como ciudadanos nos sentimos pocas veces bien representados por cierto tipo de servicios, pero también desde el punto de vista del gobierno, de poder entender de una manera distinta las necesidades de las personas. Muchas veces nos pasa como funcionarios públicos, como sector público, que estamos permanentemente en la operación de nuevos servicios y nos cuesta preguntarnos si estamos bien conectados con las necesidades de las personas. No se ha hecho el estudio todavía, pero les aseguro que si uno mira todos los servicios y programas que año a año se generan nuevos en el sector público en el mundo, pocos de ellos están muy bien conectados con las necesidades de las personas. Por lo tanto, acá el desafío es cómo la innovación nos ayuda a reconstruir esta relación que todos la vivimos como ciudadanos, sabemos que no pasa por su mejor momento. Y finalmente, cómo la innovación nos ayuda a tener una mirada un poco más sistémica. Nosotros siempre ponemos un ejemplo. Cuando, por ejemplo, nos trasladamos hasta acá, hasta el centro de extensión de la Católica, algunos se tomaron una micro, otros en metro, algunos se compraron algo en un negocio de la esquina, otros, no sé, compraron el diario, en fin. Ninguno de ustedes, en todo ese trayecto, interactuando con todos esos servicios, con todas esas personas, iba diciendo, ok, voy a comprar el diario, esto está financiado por el departamento de la división de MIPYME, el Ministerio de Economía, entonces este pequeño emprendedor está subsidiado por la municipalidad, y ahora me voy a tomar la micro, que es el Transantiago, y ahora me tomo en el metro, que es una empresa pública. O sea, nosotros simplemente caminamos, actuamos, interactuamos y convivimos. Pero curiosamente, desde el Estado, somos expertos para entender dónde empieza y dónde termina una frontera del dominio de las políticas públicas en la interacción de las personas. Entonces la pregunta es cómo la innovación nos ayuda a entender de verdad y en serio la complejidad de la interacción que nosotros tenemos entre las personas y entre las personas y los distintos servicios o las instituciones. Entonces, ¿cómo lo impulsamos este Estado innovador? Con este mandato que ya les decía, de reconfigurar esta relación a través de servicios públicos mejor conectados con las personas. Se creó una institucionalidad que no es muy inédita porque existen los comités interministeriales en general en el sector público chileno, pero acá tenemos la ventaja que somos un comité Corfo que nos permite estar en un ecosistema innovador, pero además tenemos apoyo de importantes representantes de ministerios y distintos servicios para tener
y que sea un primer ejemplo de una mirada más sistémica y más integral del punto de vista de las cosas en las cuales tenemos que intervenir. Arriba están descritas las dos principales áreas en las cuales nosotros trabajamos y cuáles son los ejes de trabajo que nosotros como laboratorio tenemos. El primero tiene que ver con aprender a explorar y luego solucionar. Somos malos para entender los problemas a los cuales se enfrentan los ciudadanos. Somos malos para entender cuáles son las reflexiones que los funcionarios públicos ya han hecho sobre cierto tipo de entendimiento. Hay necesariamente muchas veces una desconexión, no solamente entre las autoridades de gobierno y las personas que trabajan en sus ministerios, sino que también entre los funcionarios y los ciudadanos. Por lo tanto, el aprender a explorar juntos cuáles son las problemáticas y ayudar a solucionarlas es nuestro primer eje. Y el segundo eje tiene que ver con cómo, como funcionarios públicos, nos entrenamos, pero también convocamos a una cantidad de actores que no solamente está dentro del Estado, sino que también está fuera, que son ustedes y que son académicos, emprendedores, estudiantes, dirigentes sociales, vecinos, en fin, empresas, a poder movilizarnos para poder innovar en el sector público. Con esto lo que les quiero transmitir es que la innovación en el sector público nunca va a ser patrimonio exclusivo de los funcionarios públicos. Y por lo mismo necesitamos movilizar a otros actores. Y los necesitamos obviamente a ustedes, ya les voy a ir contando más en detalle por qué necesitamos que la mayor cantidad de diseñadores entre al sector público. Porque precisamente necesitamos movilizar a distintas personas y necesitamos entrenarnos como funcionarios públicos en otras capacidades, en otras habilidades y principalmente en pensar las cosas de una manera distinta que complemente la labor tradicional que tiene el Estado para poder abordarlas. Estos son algunos de los ejemplos de los proyectos en los que estamos trabajando. Nosotros no tenemos ni siquiera 2 años de existencia, pero ya tenemos desarrollado nuestra estrategia que se expresa en esta lámina, donde tenemos 2 ejes verticales y donde tenemos una serie de programas y proyectos que nos ayudan a poder conectarnos de mejor manera con la ciudadanía a partir de la entrega de servicios públicos. Entonces lo que pretendo hacer ahora en esta ya última parte de la presentación y dejar también un espacio para las preguntas y para el intercambio es hablarles de esto, de los principios que animan y que son transversales a toda nuestra estrategia y que si ustedes los miran, aquí están puestos algunos de ellos con unos fraseos distintos, en fin, pero básicamente lo que estamos hablando acá son de principios del diseño, de la disciplina del diseño. Y aquí nos gusta mucho decir que cuando hablamos del diseño no hablamos necesariamente de los diseñadores, hablamos de lo que el diseño aporta en cuanto a disciplina para las instituciones, las organizaciones y en este caso particular para el gobierno y para el sector público. El primero tiene que ver con el foco en las personas. Esto no es patrimonio exclusivo de la disciplina del diseño, obviamente las disciplinas más de las ciencias sociales, obviamente tienen un foco en las personas también, y por eso el equipo del Laboratorio Gobierno es un equipo multidisciplinario compuesto principalmente por diseñadores, pero también por investigadores y cientistas sociales, antropólogos y personas que conozcan cómo entender y investigar el comportamiento humano. Y ahí nosotros lo desagregamos en 2 niveles. No solamente los ciudadanos, que es algo evidente y obvio, sino que también los funcionarios. Hay muchísimo talento en los funcionarios públicos, pero curiosamente cuando se habla de innovación en el sector público, poco se habla de los funcionarios. Por lo tanto, cuando ponemos el foco en las personas, también tenemos que entender cómo ese talento puede ser mejor aprovechado, mejor entrenado y movilizado para generar impacto en los servicios que entregamos. En segundo lugar, el enfoque sistémico. Y aquí cuando hablamos de enfoque sistémico, hablamos primero de tener múltiples miradas. O sea, que distintas disciplinas, sin cada uno de ellos renunciar a la esencia de su disciplina, pueda entenderse y poder mirar al mismo tiempo cómo se genera un problema, qué origina un problema, cómo se diseña una solución razonable que sea legítima para los distintos actores y finalmente cómo se implementa. Y también que sea multisectorial. Como ya les decía, los problemas desde la mirada de las personas no se explican por los ministerios. O sea, hoy día es muy difícil explicar la política de bienestar o la política de vida saludable solamente desde el Ministerio de Salud. Se explica desde el Ministerio de Salud, del Ministerio del Deporte, del Ministerio de Vivienda, del Serviu Metropolitano para la ciudad de Santiago, en fin. Entonces, cuando ponemos las necesidades de las personas al centro y ponemos el foco de las personas al centro,
la mirada multisectorial y el enfoque sistémico es algo que es inherente a ese proceso y a esa mirada. En tercer lugar, la co-creación, y que para nosotros es una forma más honesta y transparente de hablar de participación ciudadana. Y aquí, muchas veces, cuando se habla de participación ciudadana, yo creo que es importante que distingamos que hay distintos niveles. Para algunos, participación ciudadana puede ser simplemente una consulta, otros, ir a un taller, dar su opinión y ver cómo después esa opinión se transforma en algo, tal vez en un reporte. Para otros ya la participación ciudadana es niveles mayores de asociatividad. Y hay una investigadora que tiene la famosa escalera de Einstein, que es bastante antigua, que es de 1965, y que describe las distintas tipologías y los distintos niveles de participación ciudadana. Lo que nosotros hacemos cuando hablamos de co-creación es tratar de abarcar la mayor cantidad de ellos, porque entendemos que no todas las personas quieren tener vínculos asociativos, no todas las personas quieren simplemente que sean consultadas, por lo tanto la co-creación permite en esos niveles la colaboración y la participación, explicar de una manera más honesta y sincerar la conversación respecto de la participación y cómo queremos que distintos actores, que son la mayoría receptores o usuarios de servicios públicos, puedan participar en la imaginación, en el diseño y en la creación y la entrega y posterior evaluación de los servicios públicos. Finalmente, algo que para ustedes es bastante obvio, en el Estado este tema no solamente no existe, sino que no tiene glosa presupuestaria, no existe en el presupuesto y la gente no habla de experimentación. Entonces, cuando hablamos de un laboratorio de gobierno que tiene que potenciar un Estado innovador con estos 4 principios, cuando hablamos de aprender haciendo y de prototipar, lo primero que nos dicen, ¿y eso por qué? Yo siempre cuento con mucha frustración, hace un tiempo organizamos con la Católica y con algunas otras instituciones, con el MADA, el Congreso de Diseño de Servicios, acá en Lo Contador. Y venía caminando de vuelta al metro y me topé con un alto funcionario de gobierno, de un ministerio relativamente importante. Entonces me dice, ¿de dónde vienes? Y digo, no, del Congreso de Diseño de Servicios. Yo con mucho orgullo, contándole que estábamos aquí aprendiendo desde el laboratorio de gobierno cómo incorporar la mirada del diseño al sector público. Me dice, ¿pero cómo? ¿Y para hacer páginas web? ¿Para qué? Entonces dije, bueno, te quiero contar que yo soy licenciado en Historia, pero entiendo que el diseño es una disciplina que es muy relevante para las políticas públicas por este tipo de cosas, porque nos permite conocer mejor a los usuarios, en fin. Me dice, ya, pero usted no sirve para nada, o sea, no entiendo. ¿Y eso tiene presupuesto? ¿Qué presupuesto tiene? Así como muy despectivamente. Entonces lo que les quiero contar, y les cuento este ejemplo, porque que estemos acá nosotros hablando de experimentación y prototipado en el Estado, o sea, no solamente es nuevo, no solamente es distinto, sino que también cae mal y es una amenaza. Y por lo tanto acá tenemos que ver cómo esta lógica de la experimentación y del valor que tiene prototipar con la gente rápidamente, puede ser también útil para las políticas públicas. Nosotros al final lo hemos explicado como que es importante para reducir costos. Y si lo queremos asociar a los imperativos que tenemos al principio de poder entregar mejores servicios con menos recursos, bueno, el prototipaje puede ser una manera de ahorrarse plata, de no gastar grandes sumas de dinero, no solamente en estudios, sino que también en tremendas implementaciones que al final después tienen poca atracción ciudadana. Entonces aquí, antes de pasar ya al detalle de esta última parte de estos 4 ejemplos, que lo que quiero contarles son 4 proyectos por cada uno de los principios, para contarles cómo hemos hecho carne los principios del diseño, no para el laboratorio de gobierno, porque esto no se trata del laboratorio de gobierno, no se trata de nuestro equipo, se trata de cómo un Estado está adquiriendo un músculo distinto para pensar de manera distinta la forma de interactuar con la ciudadanía. Y esto tiene todo que ver con los imperativos. O sea, ¿cómo podemos entregar mejores servicios con menos plata? ¿Cómo innovamos? Bueno, el diseño y estos 4 principios nos ayudan a innovar mejor conectado con las personas, a innovar de manera con pensamiento más sistémico, y nos ayudan estos 4 principios a ordenar un poco la conversación de qué es lo que vamos a entender por innovación en el sector público. La literatura sobre innovación a nosotros la verdad es que nos irrita un poco, porque es tan teórica y es tan abstracta que al final cuesta entender el valor que tiene la innovación en el sector público.
Y nosotros cuando hablamos de innovación en el sector público hablamos principalmente de tres cosas: que sea novedoso, que lo que vayamos a hacer sea novedoso, pero que sea novedoso para el contexto donde estamos trabajando, y en ese sentido una buena copia adaptada al contexto es igualmente novedoso que una invención, y por lo tanto ahí hacemos el distingo entre la invención y la innovación. En segundo lugar, que sea útil para alguien, y cuando decimos para alguien, que sea para las personas que van a recibir ese servicio, y finalmente que se implemente. Entonces lo que les quiero contar ahora son 4 proyectos animados por estos 4 principios para explicarles qué es lo que hemos estado haciendo en el gobierno, en el Estado, en el sector público, convocando a otras personas, entrenando a otras personas y movilizando actores para aprender a explorar y para aprender a solucionar de una manera distinta las problemáticas. Respecto de este principio del foco en las personas, yo les voy a contar lo que hemos estado haciendo en el programa Experimenta, que es un programa que busca alinear mandatos institucionales con lógicas de innovación. Y aquí simplemente para tener como uniformidad de lenguaje, cuando hablemos con lógica, cuando yo diga por ejemplo con lógica de innovación, me estoy refiriendo específicamente a la bajada operativa de estos 4 principios. O sea, cuando hablamos del programa Experimenta y potenciar este estado innovador para las personas, lo que estamos haciendo es buscar que nuevos servicios públicos puedan desarrollar proyectos con el foco en las personas, con mirada sistémica, con un sesgo hacia la experimentación, y que la co-creación sea parte y el eje central de todo el proceso. Y el programa Experimenta básicamente lo que busca es alinear mandatos institucionales con presupuesto y con equipo. Pasa algo bastante curioso, que si uno lo lleva ya más al detalle, el Experimenta lo que busca es abordar desafíos que tienen las instituciones, o sea, lo que tienen que hacer, que lo hagan con nuevas herramientas y lo hagan de manera distinta, pero que además puedan transferir conocimiento a sus compañeros y desarrollar estrategias de implementación. Cuando hicimos el llamado a las instituciones públicas, les decíamos, ok, traigan un mandato institucional, traigan un dolor o un problema del cual ustedes tienen que hacerse cargo y para el cual tengan presupuesto, y traigan esas 2 cosas nomás. Hicimos unas sesiones de exploración y no hubo ni una institución que no llegara también con un tercer componente, que era la solución hecha, lista, y que la habían pensado algunos iluminados entre 4 paredes. Entonces hay un sesgo natural que cuando tenemos un mandato, cuando tenemos equipos, cuando tenemos presupuestos, al tiro en pensar una solución que creemos torpemente que es la mejor. Y lo que se trata, este programa Experimenta, es forzarlos a poner el foco en las personas. Por lo tanto, lo que hacemos es que invertimos mucho tiempo en un primer módulo, que es definir en qué innovar. Y es el módulo del descubrimiento del desafío. Aquí, básicamente, lo que hace este tránsito, que es modular y que se trabaja durante 12 meses, emulamos un poco el doble diamante, con una fase más de divergencia, luego tener una fase de convergencia donde podamos descubrir el desafío, generar ideas, diverger nuevamente y luego converger y poder implementar en 12 meses el proyecto que tenían que desarrollarlo, que tenían que hacerlo con ese equipo, con ese presupuesto y con ese tiempo, pero lo que nosotros garantizamos y queremos transmitirles con este programa es que durante todas las fases del proceso el foco esté puesto en las personas, en los usuarios, y que salgan a la calle a investigar, a mirar, a conversar, a interactuar de una manera distinta con las personas que van a ser finalmente los usuarios del servicio que ellos tienen que ejecutar. Acá hay simplemente algunas imágenes de lo que es el programa Experimenta, que lo hacemos en coordinación con 3 consultoras externas que fueron convocadas a un llamado público para que nos ayuden con talento experto. Hay algunos que saben de gestión pública, otros que saben de diseño, otros que saben de investigación de personas, otros que saben de trabajo y de psicología del comportamiento organizacional. Eso es parte de los talleres en los que hemos estado. Acabamos de terminar el módulo 1 y partimos ayer el módulo 2 de generación de ideas, cuando ya cada una de las 7 instituciones que están acá trabajando en Santiago, hay otras 5 en Concepción, ya han definido cuál va a ser el foco del problema sobre el cual ellos van a intervenir, que va a ser validado por el ministro o por la ministra, para que ya puedan ahí recién ponerse creativos y buscar cuáles son las ideas más apropiadas para ese problema reformulado. Respecto del enfoque sistémico, como segundo elemento, y específicamente por las múltiples miradas y el tema multisectorial. Acá yo les quiero contar
No sé si algunos de ustedes lo han escuchado, que es el Impacta Energía. ¿Algunos de ustedes, si pueden levantar la mano, han escuchado antes el Impacta Energía? ¿O el concurso Impacta? Voy a hacer otra pregunta tal vez que la había hecho al inicio. ¿Quiénes de ustedes conocían antes de hoy día el Laboratorio Gobierno? Ok, gracias. Gracias. De verdad, gracias. El Impacta Energía es uno de los programas que tenemos y que es una estrategia de innovación abierta que busca abrir el Estado para que el talento del sector privado, emprendedores, estudiantes, ciudadanos, familias, profesores, en fin, cualquier persona que no sea funcionario público pueda aportar con ideas que solucionen algún desafío relevante para el país. Lo que les voy a contar del Impacta Energía, yo de hecho ya les conté como el final de la película, les quiero contar la historia de cómo llegamos al Impacta Energía. Acabo de hacer spoiler de mi propia presentación. Nosotros partimos trabajando con el Ministerio de Energía, específicamente con la División de Acceso y Equidad Energético, porque ellos tienen año a año que implementar muy mecánicamente el Fondo de Acceso a la Energía, que es un fondo que tiene plata para que organizaciones de todo Chile postulen y puedan, no sé, financiarse un panel en una escuela rural o algún sistema que mediante energías eficientes y renovables pueda, no sé, secar la leña en el sur y así financiar microintervenciones de las organizaciones sociales o instituciones a lo largo de todo Chile. Entonces la pedida concreta de ellos era que nosotros les ayudáramos a repensar el FAE. Ellos tenían 250 millones de pesos, esto estaba mandatado por el entonces ministro Pacheco, la división que está a cargo es la División de Acceso y Equidad Energética, ellos tenían 4 meses para poder ejecutar las platas, no sé si todos están familiarizados con la lógica del Estado, pero los presupuestos son anuales y por lo tanto el presupuesto que aprueba el Congreso en el año anterior tiene que ser ejecutado hasta el 22 de diciembre del año siguiente, por lo tanto el tema de los plazos y la ejecución sí es relevante. Y finalmente este concurso está ajustado a las leyes, a las normas y existe en el marco normativo jurídico del Ministerio de Energía. Entonces, si nosotros lo llevamos a una lógica del doble diamante para explicar cómo fue el proceso, lo lógico en el Estado, en el sector público, hubiese sido pensar una solución en el marco de la solución ya existente. Por lo tanto, ante la pedida del ministro, oye, ¿cómo podemos repensar el FAE? En la lógica tradicional en que piensa el sector público, no solamente en Chile, sino que en todas partes del mundo, es decir, ok, veamos, tal vez cómo podemos simplificar un poco las bases, o tal vez cómo con la misma plata podemos llegar a más gente, o tal vez no hemos dado cuenta anteriormente que la gente de zonas rurales tiene menos posibilidades de postular, entonces abramos una línea específica con un puntaje distinto para ellos para poder segmentar, lo que todo hubiese quedado en la cancha del FAE. Lo que hicimos nosotros con el ministerio es llevarlos a este lado del doble diamante y descubrir con ellos cómo poder incorporar en serio a la ciudadanía. Cómo poder hacer que esta promesa del Ministerio de Energía, de la Agenda 2050, de ciudadanizar la agenda energética, tenga otro ejemplo claro y palpable de que es posible hacerlo. Y ahí lo que hicimos fue una serie de talleres de exploración con la División de Acceso y Equidad Energético, con profesionales del Ministerio, con gente que participa con el Ministerio de Energía, y levantamos 9 desafíos que para el Ministerio eran parte de la Agenda 2050 y parte de la agenda que tenían que hacer y que desarrollar, pero que por diversas razones tenían problemas de cómo buscar el ángulo más preciso para poder desarrollar esos desafíos o poder darle solución a esos desafíos. Luego lo que hicimos fue priorizar 4, y con esos 4 desafíos priorizados ya en un círculo mayor, con más divisiones participando, con más actores del ministerio, de distintas disciplinas y de distintos departamentos, finalmente tuvimos una sesión con el entonces ministro, donde lo que hicimos fue agarrar esos 4 desafíos y priorizar finalmente 2. Y son 2 desafíos que atraviesan gran parte de los ejes de la Agenda Energía 2050. El primero, que tiene que ver con cómo hacemos que las viviendas y los barrios tengan soluciones energéticas más eficientes. Y lo segundo es cómo podemos ocupar la energía para mejorar la productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas.
para que aumenten efectivamente su productividad. O sea, cómo la energía no solamente nos sirve para prender la luz, sino que también cómo la energía nos sirve para hacer de las pymes y los pequeños emprendedores agrupaciones más productivas. Con eso, nosotros ya creamos este Impacta Energía. Nosotros la línea de concursos Impacta la teníamos, pero cuando partimos conversando con el ministerio, sinceramente no sabíamos cuál iba a ser el resultado de la pregunta de ayúdennos a repensar el FAE. Y nos pareció que el Impacta Energía podía ser una forma razonable de poder incorporar a la ciudadanía en hacerse cargo de estos dos desafíos que son críticos para el ministerio. Ahí lo que hicimos es un concurso abierto donde buscábamos soluciones para cada uno de esos dos desafíos. Y lo que hicimos fue, nada, comunicar, difundir, invitar, recorrer Chile. Se movilizó no solamente el ministerio, sino que también otros actores, y recibimos 494 proyectos, 47% fueron de regiones. Logramos movilizar a familias, de hecho hoy día está participando una familia de Lumaco, donde en el equipo hay un papá, una mamá y un niño de 8 años que vino acá al laboratorio a defender su proyecto frente al ministro. Por lo tanto, lo que les queremos decir con esto es que cuando hacemos la promesa y el llamado de que efectivamente necesitamos soluciones que no las conocemos, es una promesa real y que efectivamente nos importa muchísimo qué es lo que están pensando las familias, los emprendedores, los estudiantes y personas que están en la industria, que nos puedan ayudar al sector público a pensar las cosas de una manera distinta. Con las postulaciones, las 40 mejores fueron un demo day, que le hicieron un pitch al jurado, presentaron, y de esas 40 quedaron las mejores 20, que hoy día ya están en el proceso de incubación acelerada o bootcamp a partir de ayer, y por 4 semanas van a estar en el laboratorio gobierno acá en el centro, con una subvención nuestra para transformar ya sus ideas o proyectos en prototipos que sean útiles y viables y tengan el espacio y las contrapartes técnicas tanto del Ministerio de Energía, de Medio Ambiente, en fin, para poder testear y probar con usuarios cuáles son las mejores soluciones que ellos están proponiendo. ¿Para qué? Para que después nosotros financiemos los mejores 4 pilotos, que algunos se pueden transformar en políticas públicas, o otros se pueden transformar en emprendimiento, o otros se pueden transformar en nuevos proveedores del Estado, para dinamizar un poco y democratizar el emprendimiento también en Chile. En tercer lugar, con el tema de la cocreación, y aquí les quiero contar un programa que tenemos con los estudiantes, que es la plataforma de proyectos Aula, que busca conectar problemáticas del país con el talento de los estudiantes. Definimos el eje vertical de los desastres naturales. En los últimos 5 años hemos sido azotados, no hay para qué recordarlo, por terremotos, volcanes, tsunamis, en fin. Y claramente este es un tema que requiere un tipo de solución que no solamente el Estado y las instituciones expertas pueden resolverla, sino que también un tipo de solución que provenga de la ciudadanía. Con ese desafío claro, nosotros convocamos a los estudiantes a que nos ayuden a pensar cómo ellos querían vincularse a resolver una temática como esta. Exploramos con ellos canales, lógicas, enfoques y distintas maneras para poder, en plena discusión de la reforma educacional, cómo los estudiantes querían aportar al país en un tema tan crítico y tan estratégico como este. Tuvimos una serie de sesiones con ellos y definimos por qué canales querían que nos comunicáramos con ellos, con qué mensaje, con qué enfoque y qué tipo de lógica querían que tuviera esta forma en que ellos ayudaban al Estado a resolver los problemas. Lo mismo lo hicimos con el sector público. Él es Víctor Orellana, el subdirector nacional del OLEMI, con la gente, el equipo profesional del subsecretario Alewi, del Interior, viendo cuáles eran los desafíos que a ellos más les preocupaban asociados al tema de los desastres naturales y la emergencia. Partimos con 47 desafíos y después de un trabajo de priorización llegamos finalmente a 3. Que los 3 y cada uno de ellos son cómo tenemos viviendas de emergencia que sean no solamente más baratas, sino que en el entendido que los barrios de emergencia muchas veces terminan siendo los barrios definitivos, por lo tanto el tipo de solución tiene que ser distinta y mejor pensada de las necesidades de las personas. En segundo lugar, que podamos visualizar datos de una manera en que nosotros la podamos entender. Solamente voy a ponerle un ejemplo que es bastante complejo, por decir un adjetivo más o menos elegante. Hay 12 al menos instituciones que están al cuidado de nuestra seguridad en la emergencia en Chile, pero ellos reportan cada uno en su tipología y en su nivel de peligrosidad o de alerta a una emergencia. Para ponerle solamente un ejemplo, el Cernagiomín
tiene 4 colores para reportar niveles de emergencia: verde, amarillo, naranjo y rojo. Pero la ONEMI tiene 3: verde, amarillo y rojo. Entonces la pregunta es, cuando el Senajomín reporta en naranjo, ¿la ONEMI cómo lo reporta? ¿Amarillo o rojo? ¿Corren para allá o para acá? Entonces estamos hablando de temas bastante sensibles para la población. Por lo tanto, el cómo se están manejando los datos para ser comunicados a poblaciones no expertas es súper relevante. Y finalmente, el tema de la reacción comunitaria, que es cómo la comunidad puede ayudar en las primeras 72 horas después de una emergencia, ayudar al Estado a poder entregar mejores soluciones y organizarnos de mejor manera comunitariamente. Lo que les voy a mostrar ahora es un video de lo que fue este proceso de la plataforma Aula, donde hicimos una convocatoria, recibimos ideas, esas ideas las llevamos a un campamento de ideas y después esas mejores ideas fueron a una residencia. Y este video, que es corto, resume eso. El aula es una oportunidad porque al tú tener la posibilidad de implementar tu proyecto en conjunto con el Ministerio del Interior y la ONEMI, refleja que este país sí desea hacer innovación pública en conjunto con los estudiantes. Lo más relevante es conocer gente, conocer la realidad de otros alumnos, de otros profesores, y más importante todavía, compartir la idea. Entonces ese espacio es muy rico y yo creo que debería repetirse, o sea, porque es una oportunidad que se abre, una ventana que se abre y no siempre ocurre, digamos. Y si el gobierno está interesado en esto, y nosotros también, los profesores y particularmente los alumnos, encuentran que esto es una oportunidad muy buena para ellos. O sea, están participando con la realidad chilena, digamos. Por ejemplo, nos enseñaron la metodología, el modelo Canvas, entonces así ordenamos nuestras propias ideas en algo que era lógico. Y aparte nos ayudó a conocer gente nueva en el campamento, la gente súper simpática. Es el componente invaluable de la experiencia, son los profesionales, estudiantes que conocimos y tener la oportunidad de interactuar con los expertos, ya lo que nosotros somos de Puerto Montt, entonces nuestra región no era tan fácil. Considero que es un paso importante que dio el gobierno, porque justo con todas las obligaciones que tiene y todos los desafíos que se ponen en el camino, miró al estudiante y sopesó los problemas y quiere escuchar al estudiante. Y acá los estudiantes dicen sus cosas, dicen sus ideas y se sienten importantes. Y eso de darle importancia a los jóvenes, hoy día creo que es como relevar los sueños que tienen. Independiente de lo que pase con esto, de cuáles sean los 15 proyectos y los 15 equipos que finalmente pasen a la etapa de maduración, nosotros estamos convencidos que lo que está pasando acá es absolutamente inédito y está marcando un tono de cómo nosotros nos estamos imaginando todos juntos que debiese empezar a crearse una relación entre el Estado y la ciudadanía, entre el Estado y distintas organizaciones, entre el Estado y los estudiantes y la academia. Esta residencia de 4 semanas es mucho más valiosa que un curso de un semestre completo de innovación. Para mí cambió mucho la visión de ver cómo el Estado también quiere generar innovación y también cambió mi visión respecto a la innovación, al respecto que yo soy ingeniero civil. Entonces, el hecho de que me demuestren que este proceso tiene estructura, tiene pasos, tiene metodología, me ayuda realmente. Ya tengo un servicio, tengo que ir al terreno y decir que ese servicio efectivamente es capaz de cumplirlo en el momento. Bueno, nuestro proyecto se llama es una vivienda que recoge las aguas para reutilizarlas en la casa. La vivienda de emergencia sería sobre esta casa. Esta casa es la característica. Yo quisiera saludarlos a los jóvenes que estuvieron acá del aula, porque resulta de que es la primera vez que nosotros como adultos mayores nos encontramos con jóvenes que son los que mañana van a dirigir este
país y que estén interesados por los desastres naturales que hemos tenido, que fue el 16 de septiembre, porque la única manera de cambiar esta mentalidad de los chilenos, que nosotros siempre no prevenimos, sino que esperamos que pasen las cosas para preocuparnos, entonces yo creo que de esta reunión van a salir muchas cosas positivas. Podemos sin duda aportar muchísimo en esto de la innovación, pero hay que tener los espacios. Yo creo que ese es lo que a mí me resulta de mucho agrado. Ha sido semanas de sacrificio, hemos dejado nuestras familias, hemos sacrificado nuestras vacaciones, pero creo que en el entendido de que tenemos también un compromiso con el país, con la innovación y con la investigación, es que hemos apostado por estar aquí. Así que a mí no me queda nada más que decir, ministro, que iniciativas como estas son las que potencian a un país. Yo quisiera agradecerles muy sinceramente haber puesto lo mejor de ustedes al servicio del país. Es una demostración palpable y clara que se puede abrir espacios de incidencia ciudadana de manera muy concreta y en temas de gran importancia para el país. Todos hemos salido ganadores, todos ustedes, porque sus proyectos han sido reconocidos como un aporte serio y un aporte innovador. Ha ganado Chile porque hoy día tenemos más innovadores dispuestos a comprometer su creatividad en los asuntos de interés público y porque además disponemos de mejores soluciones para enfrentar la emergencia. Y de la misma manera espero que sean muchos los y las jóvenes que se involucren en futuros proyectos de la plataforma ULAB. Bueno, hoy día tenemos ya 3 ganadores que están trabajando y desarrollando sus pilotos con Lonemi, ellos del desafío Vivienda, el equipo Faltan Manos del desafío Reacción y Mapa Preventivo, que cambió de nombre, son los ganadores del desafío Datos, ya son diseñadoras de acá de Santiago con unos desarrolladores de Temuco, y que estas soluciones para cada uno de estos ejes van a estar disponibles, ya sea para los proveedores o para todos nosotros, a partir de enero, febrero del próximo año. Esto es lo del aula de este año y que es lo mismo que hicimos con desastres naturales, pero con el tema de turismo. Nuevamente hicimos una convocatoria y a diferencia del año pasado que llegaron 145 proyectos, esta vez recibimos 225 para esos desafíos del ámbito del turismo. Y finalmente, y acá con esto termino, experimentación, prototipos y aprender haciendo. Nuevamente una pedida del Ministerio de Energía, que el 51% de nosotros no entendemos las cuentas de la luz y la pregunta es cómo podemos hacer una cuenta de la luz que la entendamos para poder mejorar la economía y cómo nos organizamos al interior de la economía en el hogar. Nuevamente el mismo proceso, tuvimos una manera donde rompimos la lógica en que tradicionalmente el Estado se aproxima a este tema y salimos a ver cuáles eran las motivaciones y los intereses de las personas que tenían para enfrentarse a esa cuenta, desechando un poco la hipótesis de que el 51% de la gente no entiende la cuenta de la luz y entendiendo qué significa ese detalle. Y lo que nos dimos cuenta era que ese 51% que no lo entendían, pueden pifiar este momento de... Juan Pablo me está mirando con una cara horrorosa. ¿Qué pasa acá? Pero no, ahí sí. Ya. Y finalmente, después de esos talleres de descubrimiento que fueron por 7 ciudades del país, reformulamos el problema. Básicamente no entendemos las palabras, no entendemos el servicio y no confiamos en nadie solamente porque nos llega una cuenta que no la entendemos. Ahí lo que hicimos fue idear una nueva cuenta, nuevamente en estas 7 ciudades, con los usuarios, con los funcionarios, con distintos vecinos. Prototipamos distintas soluciones con ellos, fuimos testeando distintas soluciones con ellos. Trabajamos en diversos niveles de prototipos que fueron a partir de las propias ideas de los funcionarios o de los usuarios. Y finalmente, hoy día ya estamos implementando un piloto en Puente Alto, en Arica y en Aysén, donde haciendo los mínimos ajustes en diciembre, a partir de enero, a todos los chilenos les van a llegar, nos va a llegar una nueva cuenta
que fue co-creada por ciudadanos como nosotros. Termino haciendo una reflexión y con esto termino, y además les tengo una invitación para, espero que la mayoría de ustedes. Esta es la forma como se gestiona el Estado con esta lógica tradicional que hemos estado hablando desde el principio. Pero si la cruzamos con estos 4 principios en los cuales hemos estado conversando, no solamente tenemos liderazgos verticales, sino que entramos en una lógica más horizontal, donde podemos aprender de otras personas y donde los liderazgos pueden convivir con los funcionarios y con los usuarios. Los presupuestos no solamente para solucionar, sino que también para invertir con misión y propósito de soluciones nuevas. Los equipos no solamente como ejecutores, sino que también como equipos co-creadores y nuevos equipos, de gente que venga también con nuevas ideas de fuera del Estado. Las leyes y las normas no tanto como barreras, sino que como fronteras y como habilitantes. Y finalmente el tema de los plazos para implementar y luego probar. Nosotros creemos que los plazos son primero para probar y luego para implementar. Termino haciéndoles una última invitación. Vamos a abrir un concurso para diseñador o diseñadora de servicios en los próximos meses, así que les pedimos que estén muy atentos. Muchísimas gracias a todos y todas. Fuerte el aplauso para Juan Felipe López. Juan Felipe.